Hola mujer estupenda, esta semana he decidido que el post del blog va a ser en forma de vídeo. Por varias razones. La primera porque, bueno, tengo una artritis reumatoide. Quien me sigue en redes a nivel personal o incluso en el canal de YouTube mío personal lo sabe. Y entonces hay momentos en los que escribir a máquina pues se convierte, al ordenador, vamos, se convierte un poco en una tortura. Tengo que parar muchas veces y eso hace que todo el trabajo se retrase. Aparte que cuando coges así el tirón, si te empieza a doler algo tienes que parar y luego esta cabeza, pues digamos que le cuesta volver a empezar. Entonces he dicho, voy a hacer un vídeo, porque además me apetece un montón explorar otras formas de comunicarme. Lo dije en el directo, lo he dicho en el directo de Facebook, no sé si lo sabéis, si me seguís en redes, pues sí, si no, pues lo estáis sabiendo ahora. Todos los lunes hago un directo en Facebook pues para hablar un poco de qué va la semana, cómo la voy a estructurar, de qué voy a hablar en los distintos grupos y comunidades de la Teta y más. Y bueno, una de las cosas que he dicho es que me apetece a estas alturas de mi vida, que tengo ya una edad, que dentro de nada voy a cumplir 48, ya veremos a ver lo que hago cuando cumpla 48, me apetece explorar otras formas de comunicarme, porque normalmente hago post escritos y luego pues hago un apoyo en vídeo, aunque en las comunidades y en los contenidos prioritarios el 99% de esos contenidos están en formato vídeo. Pero bueno, a nivel público, digamos, me apetece explorar otras formas, hacer vídeo post, hacer incluso podcast que estén como tal en la página de blog, ¿vale? Me apetece explorar cosas. Si se os ocurren maneras de comunicarnos y de hablar y de comentar cosas interesantes que tengan que ver con el tema principal del blog, bueno, pues me lo decís aquí en comentarios y yo voy implementando esas formas de comunicarme, porque además como soy periodista y comunicadora, pues me apetece mucho ese tipo de exploraciones. Ahora y así nos ponemos en harina, ¿vale? Nos metemos en harina y vamos a hablar del post de hoy. Habéis visto el título en la página arriba. Voy a hablar sobre maternidad adolescente. ¿Por qué? Eh, Veréis, de un tiempo a esta parte, unos meses, soy consumidora de TikTok. No me comunico a través de TikTok. No sé cómo hacerlo. Quizá vaya experimentando primero en privado y luego ya veremos. Pero de momento no es una vía para comunicarme, pero sí me gusta consumir la información y las formas de comunicarse de otras personas en TikTok. Me resulta muy atractivo cómo analizar los mensajes y cómo se hace en 60 segundos cosas maravillosas, ¿vale? Eh, bueno, el caso es que yo miro TikTok y durante unas semanas para mí yo tenía un montón de vídeos que me hicieron pensar, porque me salían un montón de vídeos de niñas, de adolescentes, ¿vale? Que hablaban con orgullo de sus embarazos con 14 años, con 15 años. Una de repente tenía 14 y me presentaba a su bebé de casi 2, ¿vale? Eh, la imagen o la sensación que dan es de felicidad, ¿no? O sea, la estructura del mensaje suele ser me decían que me arrepentiría, que había quebrado mi vida, había terminado con no sé qué, pero aquí está mi vida, ¿no? Y el bebé. Claro, primero como madre de adolescentes me perturba un poco el mensaje, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe, o por lo menos debería saber, que en redes sociales siempre hay una imagen, hay una sensación de felicidad, de perfección, de tal, que es falsa. Esto para mí es muy obvio, quizá para ti también, pero no es tan obvio para mucha gente. De hecho, muchas de las cuestiones idealizadas en las redes sociales, en Instagram o en TikTok, son una fuente de frustración muy grande para adolescentes, sobre todo niñas adolescentes, ¿vale? Pues que ven imágenes de cuerpos y de situaciones que en una red social en muy poco tiempo o en muy poco espacio
identifican absolutamente con la felicidad y con cosas positivas y tal. Y no se habla de todo el trasfondo detrás. Entonces dije, voy a ver qué saco, voy a investigar sobre este tema, sobre las mujeres o niñas, mujeres jovencísimas y niñas que son madres, ¿vale? Voy a empezar a investigar. Y empecé a investigar y salió este post, que hoy tiene forma de vídeo. Vale, ¿qué es el primer dato con el que yo me encuentro? Bueno, pues Save the Children, ¿vale? Hace cada cierto tiempo estudios de este tipo, ¿de acuerdo? Y tiene un estudio en el que dice que cada año nacen 13 millones de niños, 13 millones de niños de mujeres menores de 20 años, o sea, de mujeres que están en su adolescencia, entendiendo como adolescencia el periodo entre los 13 y los 19 años, aunque haya niñas que entren en la adolescencia antes, ¿vale? Y que salgan antes, o que salgan después. Después es más difícil, pero bueno, hay niñas que empiezan su adolescencia antes, ¿vale? De estos 13 millones, el 90% de estos embarazos en mujeres jóvenes, niñas, ¿vale? De entre 13 y 19 años o menores de 13 años, que es que a mí eso ya me resulta como madre y como mujer duro incluso de decir, ¿vale? Ya de 13 me parece una barbaridad, pero niñas menores de 13 años, el 90% se da en países en vías de desarrollo y el 10% en países desarrollados, ¿vale? O sea, en España, por ejemplo. Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con la cultura, con el contexto social, con la tradición. Es decir, hay que tener en cuenta que la primera causa de embarazo adolescente, aunque nos parezca obvio, no lo es, ¿vale? Es el matrimonio. Es decir, la mayoría de estas niñas, mujeres, ¿vale? Viven sus embarazos en un contexto muy específico, y es que las han casado o se han casado a una edad muy temprana, pero probablemente hayan llegado vírgenes al matrimonio. ¿De acuerdo? Yo esto lo suelo poner, lo pongo en mi cabeza por lo menos, y espero que no sea un prejuicio. No lo espero, porque de hecho lo es. Espero que no sea un prejuicio pernicioso, pero estoy casi convencida de que la mayoría de las veces, porque es que una niña de 13 años tampoco tiene mucho más que decir, son matrimonios forzados, ¿vale? O bien físicamente forzados o bien forzados por la tradición, o sea, se aboca a las niñas a contraer matrimonio a edades muy tempranas, cuando empiezan a ser fértiles, ¿de acuerdo? Fijaros, el 53% de las mujeres nigerianas, 53% de las mujeres nigerianas ya estaban casadas antes de cumplir los 18 años, ¿vale? Claro, te vas a la parte justo contraria. En Japón, por ejemplo, solamente el embarazo adolescente solamente supone de 1 a 3 embarazos de cada 1000 mujeres. ¿Vale? De cada 1000 embarazos de mujeres, solo entre 1 y 3 son embarazos adolescentes. Vale. Voy a hablaros de un estudio, ¿vale? Que os voy a poner aquí, que es en el que yo más me he fijado, aunque he visto más estudios, pero este me parecía especialmente interesante por las cosas que abordaba, porque quizás están más acordes con mi tema, ¿vale? Con mi tema principal, quiero decir. Yo estáis viendo que toco muchos temas, pero mi tema principal es el de la lactancia. Y quería mirar un poco el tema de la lactancia por varias razones. O sea, la primera de todas es porque me resulta curioso cómo, entendiendo que la mamogénesis, es decir, las fases de desarrollo de la mama, os explico así muy por encima, por favor, los médicos sanitarios, ginecólogos, matronas y demás, no me juzguéis, muy por encima y de una manera muy, muy somera. La primera fase de la mamogénesis, de lo que es el desarrollo mamario, se da intraútero y es común para niños y para niñas, da igual el sexo del bebé. La segunda fase se da durante la adolescencia, en la pubertad y los años posteriores a la pubertad, ¿vale? Durante la adolescencia.
que es cuando surgen los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y uno de ellos es las mamas. Eh, y la tercera fase es después del parto, durante la lactancia. Si no hubiera embarazo, no habría un desarrollo, no se completaría ese desarrollo mamario porque no sería necesario, ¿de acuerdo? Entonces a mí y esa es una conclusión a la que no he llegado, no he podido saberlo, ya lo adelanto. Así que si tú tienes la solución a esto o crees que con la información que tú tienes es una tontería y mejor ni me lo planteo, me lo dices en comentarios, ¿de acuerdo? Y así crezco yo, crecemos todas. Pero me resulta una cuestión, digamos que curiosa y como para analizar, cómo es posible que cuando cómo se afronta la lactancia desde el punto de vista físico, qué problemas puede haber durante esa lactancia si es que la niña quiere o la joven quiere amamantar después de dar a luz, cómo se acomete esa lactancia cuando están juntándose en tu cuerpo dos fases de desarrollo mamario que a la mayoría de las mujeres en nuestro contexto social se nos separa durante años. O sea, yo fui madre por primera vez con 29 y soy una mujer que ha tenido a sus hijos, digamos que pronto para lo que es socialmente en las últimas décadas, ¿vale? Entonces me llama mucho la atención. Pero bueno, en este estudio que os he dicho y que os vuelvo a poner porque como me he desviado un poco del tema, os lo vuelvo a poner, se habla del abandono escolar, ¿vale? Y de la escasa incorporación al mercado laboral, junto con un emparejamiento, con matrimonios o con noviazgos ya como muy consistentes, ¿vale? A veces forzados, dependiendo del contexto social, incluso por las propias expectativas y tal de las jóvenes. Se habla como esto como las principales causas del embarazo adolescente. Entonces, a mí me parece esto como para estudiarlo, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en la que la adolescencia es muy larga. Voy a diferenciar pubertad de adolescencia, ¿vale? La pubertad es una edad física muy concreta que no tiene exactamente unos rangos de edad definidos porque depende de la evolución de los niños y de las niñas, que es cuando se empiezan a desarrollar las características sexuales secundarias y además las mujeres, las niñas empiezan su menarquia, ¿vale? O sea, las primeras menstruaciones hasta el establecimiento de una regla ya, digamos, madura. Sin embargo, esto es la pubertad, ¿de acuerdo? La adolescencia tiene mucho más que ver con el tema emocional y de inserción social y de contexto, ¿vale? Pues que va acompañando a los niños que empiezan a verse maduros y a tener ideas propias y a socializar de otras maneras, pero sin embargo pues no pueden responsabilizarse, no pueden trabajar, no tienen, la sociedad les ve no aptos para formar familia, ¿de acuerdo? Y en nuestra sociedad, en la sociedad de los países desarrollados, esta adolescencia es muy larga. Hay que tener en cuenta que con la más o menos democratización de la enseñanza universitaria, pues digamos que esta irresponsabilidad familiar se alarga hasta los 23, 24, 25 años. ¿De acuerdo? Entonces esto me llama mucho la atención. O sea, ¿cómo puede ser que haya determinados casos en los que con una adolescencia tan larga ocurren estas cosas? ¿Vale? De todas maneras, en nuestra sociedad, la causa más evidente, o sea, aunque digo que a nivel global y general, la principal causa de embarazo adolescente es el matrimonio adolescente, ¿vale? Pero en nuestra sociedad en general esto no es así. En nuestra sociedad en general la principal causa de embarazo adolescente es la escasa o mala educación sexual de nuestros adolescentes. Es curioso, ¿no? Pero hay chavales y chavalas que no entienden, no saben cómo te quedas embarazada. A mí me llama poderosamente la atención. Chavalas que se piensan que la primera vez no te puedes quedar embarazada, por ejemplo, ¿vale? Niñas que piensan que si no tienes un orgasmo no te quedas embarazada. O sea,
En fin, se hacen cosas como, bueno, no me pongo que no se ponga el preservativo porque siente menos, pero pues marcha atrás. Bueno, la marcha atrás, entended que si tienes una relación eh, pues ya muy establecida y que no pasa nada porque te quedes embarazada, aunque prefieres no quedarte, pues salvo que sea esa circunstancia, no, no, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, de entrada voy a dejar este planteamiento ahí, ¿vale? Voy a dejar este planteamiento ahí. Tenemos escuela pública, tenemos institutos públicos, la educación es obligatoria hasta los 16 años, la enseñanza es hasta los 16 años, la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria. Hay programas, se supone, de educación sexual en los que van enfermeras y personal sanitario a los institutos, se supone que hablar de educación sexual y al final solamente cogen un plátano y un preservativo. Y esta es la educación sexual. ¿De acuerdo? Y ni hay educación afectivo-sexual, ni hay una educación sexual, bajo mi punto de vista, de calidad. Todavía hay mucho pudor a la hora de hablar de sexo con los chavales y mucho miedo a enfrentarte a un auditorio de adolescentes y hablar de la palabra sexo, y te da pudor a ti porque sabes que los chavales se van a reír, que no pasa nada, tío. O sea, es que me río yo a veces cuando hablamos se dicen cosas de contenido sexual y erótico festivo, no pasa nada, pero a la gente en general le da bastante pudor, incluso a los propios profesores. Y luego encima viene la peña aquí a hacer ping y pugs y os leches. Y entonces, pues, si nos quedamos solo con la educación sexual que pueden dar las familias, apaga y vámonos, porque la mayoría de las familias no van a dar educación sexual, no la van a dar. Y entonces los chavales van a rellenar lagunas de una única manera, y es encendiendo el móvil o el ordenador y buscando porno. Y ya está. Después del alegato vamos a hablar de las consecuencias que puede tener el embarazo en la niña, porque las consecuencias al final quien se las come es la niña siempre, ¿vale? O la mujer joven. Bien, desde el punto de vista social, lo más fácil es que abandone los estudios, ¿vale? Aunque luego lo retome, lo cierto es que en el momento lo más fácil es que abandone los estudios. Hay países donde el problema del embarazo adolescente es tan grande que hay incluso guarderías en los institutos, pero por ejemplo en España eso no es así, ¿vale? Si tienes un entorno familiar no solo favorable, sino que además pueda económicamente y personalmente hacerse cargo del bebé mientras tú no solo asistes al instituto, sino que además estudias, pues vale. Pero si no, lo más fácil es que tengas que abandonar los estudios. Y desde luego el curso que te has quedado embarazada lo pierdes, a no ser que tengas la suerte de que das a luz en julio, ¿vale? Pero si no, el curso lo pierdes. O sea, abandono de los estudios. Problemas psicológicos, o sea, el miedo al rechazo, ¿a qué me van a decir? Ansiedad, estrés, problemas familiares, rechazo del bebé, ¿vale? Aparición de trastornos emocionales graves. Que aparezcan relaciones tóxicas, porque tú te sientes en inferioridad. La niña madre se siente en inferioridad de condiciones, siente que empieza a tener unas necesidades económicas que no le corresponden por edad, no le correspondía por edad tener ese problema metido en la cabeza, y de repente siente que tiene que dar mucho a cambio, porque necesita mucho a cambio. No sé si me estoy explicando. Y eso da pie a que haya relaciones tóxicas, bien con el padre biológico o bien con otros, ¿vale? Desde el punto de vista físico, lo primero, muchas veces desconocimiento del propio cuerpo, con lo cual desconoces no solo el cuerpo y sus procesos, sino por lo tanto el embarazo. Y en ese momento ya no hay una atención sanitaria. Y no olvidemos que la mortalidad materno-infantil ha descendido en los últimos décadas, siglos, ¿vale? Por una buena, la mejora en las condiciones higiénicas y sobre todo por la atención prenatal. Si tú no sabes que estás embarazada, no tienes acceso a esa atención prenatal. Físicamente, además, las mujeres jóvenes y niñas tienen mucho más riesgo de preeclampsia y eclampsia, que es una condición grave que puede terminar con la muerte no solo del bebé, sino también de la niña, ¿de acuerdo? Riesgo de fístula obstétrica, que es cuando hay
se crea como un agujerito entre la vagina y el ano o la uretra, de tal manera que por la vagina se pierden heces u orina, ¿vale? Aparte de lo que supone como cuestión desagradable y como, ¿vale? Además son mucho más proclives a infecciones y, en fin, mucha morbilidad. Además es que hay más mortalidad entre madres que no han concluido su desarrollo a la hora de dar a luz, por eso normalmente se prefiere una cesárea. Y hay veces que, bueno, es que esto prefiero además ni pensarlo, pero yo he visto, y creo que tú también, en algunas ocasiones cuando han salido en las noticias niñas a lo mejor de 8 o 9 años que han muerto tras su noche de bodas, o niñas de 11 que han muerto tras un parto, ¿vale? Y por supuesto enfermedades de transmisión sexual. La única manera de evitar enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Por favor. Importantísimo, el uso del preservativo. No hay vacuna que sustituya el uso del preservativo, ¿vale? Pero esto no lo tienen muy claro, y ya si han llegado embarazadas es porque el preservativo no lo han usado. El Hospital Materno Infantil de Málaga, ¿vale? En el año 2015, cuando hace este estudio, observa que las madres adolescentes que atienden en el hospital no tienen mucha motivación para amamantar, ¿vale? Y entonces esta gente se pregunta dos cosas. Primero, ¿por qué no tienen esa motivación para amamantar? ¿Vale? Y segundo, ¿qué se puede hacer para motivarlas? ¿Vale? Y se responden, claro, porque para eso es el estudio, si no, no tendría sentido hacer ningún estudio. Bien. ¿Por qué? Bueno, primero por inmadurez. Es que es muy normal que una niña de 10 años o de 11 años o de 12 años piense en amamantar y diga, qué asco. Es muy normal. O sea, ya de entrada es algo que he oído incluso en mujeres jóvenes pero más mayores, en la veintena. Pues tú imagínate una niña de 13 o de 14 o de 15, ¿vale? Y luego además por falta de formación. Pasan dos cosas con las madres adolescentes. La primera, no suelen ir a clases preparto, ¿vale? No suelen ir. En primer lugar porque suelen coincidir con las clases del instituto, y entre una cosa y otra, si están además en el rango de edad en que la escolarización es obligatoria, pues van a ir al instituto, ¿vale? Y además se sienten totalmente fuera y alejadas. O sea, es que la mayor parte de las madres, entended que tienen 30 años o 30 y pico. La edad de maternidad en España se está posponiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué coño hago yo delante de todos estos boomers? Es que es absurdo, ¿no? Pero es que además pasa otra cosa, y es que esta educación prenatal, esta educación maternal, no está dirigida a este tipo de embarazadas, a las madres niñas, a las madres adolescentes o a las mujeres jóvenes. No se empatiza con ellas, la comunicación no es fluida, no va para ellas. Entonces no hay mucho que hacer ahí, ¿de acuerdo? Y además hay un entorno social desfavorecedor, es decir, la familia lo que quieren es controlar lo incontrolable. Se me ha ido de madre esto, me voy a hacer cargo yo, yo puedo controlar esto, ya que lo anterior no lo he podido controlar, y la manera de controlarlo yo es dar el biberón. No sé si me estoy explicando, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede hacer para motivar? Bueno, pues para empezar, que la atención física y psicológica sea específica. Bueno, yo ya de entrada voy a decir una cosa. Creo que nos hemos perdido en algún momento de la vida una cuestión importante. Y es que la mujer embarazada no solamente necesita una atención física, necesita una atención psicológica. Y necesita una atención psicológica durante todo el embarazo, durante todo el proceso del embarazo, y especialmente en el posparto. Y esto es algo que, como la salud mental en nuestro país pues brilla por su ausencia, pues está tampoco, ¿vale? Pero en el caso de una mujer joven, una adolescente que no ha planificado tampoco el embarazo, que se le ha venido todo esto encima, esta atención tanto física por sus características físicas de mayor riesgo como psicológica, pues no está. Y además es que la educación maternal tampoco está para ellas. Debería haber una educación maternal dirigida
a este tipo de madre, en la que la comunicación sea de otra manera, se expliquen las cosas de otra manera y se empatice con la madre de otra manera. Yo no tengo ningún empeño en que las madres adolescentes amamanten, ninguno. Pero vamos a explicar un poco todo esto. Bueno, de entrada, personal disclaimer. Os voy a explicar algo. 1. Lo primero que hay que hacer es que las adolescentes no se embaracen, no se queden embarazadas. Esto es fundamental. Este es el primer punto. Estoy hablando de esto porque es una realidad que existe, pero que no creo deseable. De hecho, ya os he dicho al principio que me preocupa ver este movimiento de chavalas, ¿vale?, que hacen alarde de su embarazo y de su maternidad adolescente. No por nada, no creo que se tengan que avergonzar, pero me preocupa que se romantice esto, ¿vale? Reivindico de verdad, lo primero, creo que ya lo habéis intuido antes, es necesaria una correcta y completa educación sexual para niñas, para nuestras niñas y para nuestros niños, ¿vale? Para ambos, que una no se embaraza si no hay un otro. Pero entended que las consecuencias físicas, mentales, emocionales, psicológicas, sociales, al final, quienes las van a vivir son las niñas, ¿vale? Entonces, el hecho de que políticamente se interfiera en esto, se diga que en los institutos no se puede hablar de estas cosas, no va a solucionar un problema, lo va a empeorar, porque si ya con la paupérrima educación sexual que se está dando en los institutos tenemos un problema, y tenemos niñas que no tienen ni idea de por dónde van los tiros y que piensan cosas que están muy alejadas de la realidad, imaginaos si tampoco hubiese eso, ¿vale? Así que, primero, una buena educación sexual. Segundo, y esto me va a costar, pero lo tengo que decir, creo que el aborto no solo tiene que ser libre, sino que tiene que ser emocionalmente sostenido. Vamos a ver. Y especialmente además en el caso de las madres adolescentes. ¿De acuerdo? Y creo esto como parte esencial de la protección de la infancia. Creo que una niña de 12 años que se ha quedado embarazada tiene que tener la oportunidad de abortar. Y creo que tiene que tener la oportunidad de abortar en un entorno seguro, tanto médicamente, o sea, físico, como emocionalmente. Que esa mujer, ojo, creo que todas las mujeres que deciden dar el paso de abortar necesitan una correcta atención emocional, ¿vale? Pero repito lo de antes, es que la salud mental en este país pues no está. Tampoco se la espera, pero creo que eso es necesario. Si dentro de la libertad del adolescente a la gestión de su propio cuerpo, porque esto es importante. O sea, si yo estoy diciendo, porque a lo mejor luego a mí se me malinterpreta, esta mujer quiere que todas las niñas que se embarazan antes de los 20 años aborten. No, no. Quiero que las niñas puedan tener un apoyo emocional y psicológico para poder llegar a la conclusión de qué quiere hacer con ese embarazo, si lo quiere o no lo quiere. Y que si decide que no lo quiere, ¿vale?, tenga un apoyo para poder llevar a cabo un procedimiento que no solo es que sea agresivo físicamente, sino que es emocionalmente muy duro. Que la gente se piensa que la peña va abortando el día que tiene libre porque se aburre. Y no es así. Es un proceso emocionalmente duro, incluso para niñas, o más para niñas, ¿vale? Entonces tienen que estar muy bien asesoradas y muy bien sostenidas. Pero si dentro de la libertad de gestión del propio cuerpo de esa niña está el tenerlo, ¿vale?, debe poder elegir gestarlo y darlo en adopción y luego ser atendida emocionalmente, mentalmente y físicamente después de ese parto y para afrontar la separación de su bebé, ¿vale? Y si decide gestar al bebé, tener al bebé y quedarse con el bebé, yo creo que es importante que lo amamante. Es así. ¿Por qué? Bueno, pues mira, me vuelvo otra vez al estudio del materno infantil de Málaga. Según este estudio, las madres adolescentes, precisamente por ser adolescentes, claro, y también, bueno, pues por desconocimiento, por falta de experiencia,
por una mala autopercepción, por una situación que es esta que provoca un montón de angustia y tal. Todo esto afecta a la crianza de sus bebés y al vínculo que establecen con ellos. Entonces, a lo mejor ellas dicen, no, yo quiero seguir adelante con el embarazo y además quiero tener yo a mi bebé. Pero de poco le va a servir si luego no consiguen establecer un correcto vínculo con ese bebé. A lo mejor se sienten todavía más frustradas. Además, la autopercepción, su cuerpo, cómo va a cambiar, todo lo que está pasando, esa angustia, ese estrés, todo puede ser mucho más llevadero si amamantan, ¿vale? Daros cuenta que entre los beneficios emocionales de la lactancia materna, independientemente de la circunstancia, ¿vale? Para todas, están cuestiones como la madre tiene la percepción de que es más competente, ¿vale? Se autopercibe mejor madre, porque tiene todo lo que necesita su bebé. Lo puede alimentar, lo puede criar, ¿vale? Segundo, esto lleva una consecuencia y es que aumenta su autoestima. Y por cierto, y por lo tanto, aumenta o mejora su autopercepción, la percepción de su autoimagen, ¿vale? Además, el vínculo con el bebé es mayor, así que la posibilidad de abandono o maltrato disminuye. Y aparte, durante la lactancia, durante una toma, se segregan hormonas que se relacionan directamente con el placer y con el bienestar. Vale, según este estudio, la clave está en una correcta y adecuada educación sanitaria. Por supuesto, también del apoyo del entorno. Primero, la educación sexual en la escuela, una mierda. Es súper deficitaria, tiene que cambiar. Se limita a la genitalidad, se limita a la biología, es absurda. Están en los libros de conocimiento del medio, pero no explican nada. Nada. Podríamos estar hablando de coles y abejas. O sea, es absurdo, ¿vale? Cuando se habla de lactancia, yo he leído cosas en libros que he dicho, por favor, ¿qué es esto? Y me he ofrecido voluntaria a ir a clases en primaria para hablar de lactancia y nadie ha querido, ¿vale? Cuando mi hija pequeña se habló de todas estas cosas, tuvimos la suerte de que su tutora, bueno, una mujer que además ha tenido una lactancia pues larga, no interrumpida, o interrumpida pues después de 3 años o 4 años, no lo recuerdo. Elena, me lo dices, por favor, lo pones aquí. Tantos años, ¿vale? Y tenía una idea muy fiel de lo que era la lactancia y cuando llegó el momento, bueno, pues ella explicaba. Pero yo recuerdo cosas que se decían, tanto del parto como de la lactancia, mientras mi hija estuvo en primaria, que yo me llevaba las manos a la cabeza y decía, pero bueno, ¿cómo salimos de primaria? Sin saber lo básico, ¿vale? Pero es que ni libros, ya os digo, ni profes, ni ganas. Os cuento una cosa. Y eso que se me está haciendo súper largo y bufa. Os voy a contar una cosa. Yo hice un lip dub cuando la Teta y Más cumplió 2 años. O sea, te estoy hablando en el año 2012. Y mis hijas participaron, claro. Entonces mi hija fue súper contenta con el vídeo en un pincho. Y le dijo a su tutora, yo creo que estaba en cuarto, le dijo a su tutora, mira lo que ha hecho mi mamá, no sé qué, no sé cuántos. Lo podemos ver en clase, es un vídeo y tal. Bueno, en este lip dub, que lo podéis buscar, está en mi canal, o sea que lo podéis ver. En este lip dub aparecen muchas cosas, estamos ahí haciendo el tonto todos, y las mujeres que no pudieron ir a la grabación del vídeo me mandaron fotos de sus lactancias, ¿vale? Entonces, pues, a ver, spoiler, niño que mamá, teta fuera, ¿vale? Bueno, pues la profesora quitó el vídeo y dijo que le parecía muy mal ver a mujeres con todas las cosas ahí fuera. Y esto, así es como estaba educando. Esta es la educación sexual que estaban recibiendo esos niños en cuarto de primaria. Las mujeres no pueden estar con todo eso ahí fuera. Bien. Segunda cosa que pienso. Si las instituciones médico-sanitarias ya suelen comunicarse con las mujeres en su embarazo, parto, posparto, lactancia, desde el paternalismo más absoluto, infantilizando a la mujer adulta, a mujeres adultas que han buscado el embarazo, que lo han planificado, ¿vale? Imagínate tú si la usuaria del sistema, si la paciente es una niña.
Pues de hecho el índice de cesáreas es muchísimo mayor en adolescentes, incluso en mujeres de entre 18 y 20 años, ¿vale? Que ya tampoco hay tanta indicación médica. O sea, por supuesto, una niña de 9, 10, 11 años, pues muy probablemente necesite esa cesárea para no hacerse un gran destrozo, porque su cuerpo, o sea, ¿cómo os cuento? Mira, la otra que os meto así. Mi hija mayor, que siempre ha utilizado en su menstruación desde que tiene 10 años, fue su primera menstruación, copa vaginal, cuando tenía 12 años se le perdió, 11, cuando tenía 11 años se le perdió la copa que tenía de meluna, que era una copita pequeña para adolescentes. Y yo en casa solamente tenía de vender las Diva Cup, la talla pequeña, ¿vale? Que entonces yo vendía estas cosas, ahora yo no las vendo. Y dije, si te quieres poner esta, y se la fue a poner y me vino y me dijo, mamá, la vagina crece. Y yo eso no me lo había planteado en la vida, si las vaginas crecían, no me lo había planteado. Y me dice, es que me estoy poniendo la copa y se me sale no solo el rabito, sino toda la base de la copa, se me queda por fuera y no me la puedo poner porque me es incómoda. 3 años más tarde se puso esa copa normalmente, ¿vale? O sea que la vagina, hemos llegado a la conclusión científica por observación de la situación que la vagina crece. Es decir, una niña de 11 años o de 12 años probablemente no pueda tener un parto vaginal, pero una chavala de 20 sí, ¿vale? Vale. Si la tercera cosa que creo, si a las madres y los padres ya nos cuesta entablar comunicación con un adolescente en situaciones normales, ¿vale? Instituto, ¿qué tal en instituto? Bien. Imaginémonos cuando ocurre una cosa así, cuando de repente tu hija se ha quedado embarazada, ¿vale? Si la comunicación con nosotros se resiente, ¿cómo planteamos todo lo que va a ocurrir? ¿Cómo les acompañamos en ese proceso? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Y en cuarto lugar, no hay herramientas específicas para tratar a los adolescentes. La educación maternal aleja al adolescente, es centrífuga, las aleja, no tiene nada que ver con ellas. ¿Cómo planteamos la necesidad de una correcta educación maternal y de una correcta atención prenatal con esta desincronía entre lo que uno habla y hace y lo que el otro necesita para recibir esa información? Hay que conectar con ellas. Tiene que haber algo específico, una herramienta específica para conectar con este grupo de población, ¿vale? Así que vamos a recopilar porque el vídeo se me va muchísimo. Voy a tener que empezar a escribir otra vez. No, me niego. Bien. En una sociedad como la nuestra, en la que el contexto aboca a una maternidad tardía, ¿vale? La excepcionalidad del embarazo adolescente debería llamar la atención de las instituciones. Esto me parece importante, ¿vale? Porque, insisto, es una cuestión de protección de la infancia, ¿vale? Bien. Segundo, es importante que se imparta una educación sexual de calidad desde la escuela. De calidad y profunda, en profundidad, por favor. No cojamos un plátano y un condón, que la sexualidad es mucho más, ¿vale? Súper necesaria la intervención social en los núcleos donde se concentran sobre todo matrimonios adolescentes, o sea, donde estadísticamente se concentra un mayor número de embarazos entre adolescentes. Una intervención social, no para evitarlos, no para convencer a las niñas, no para nada, sino para, ya que estamos, pues para que lo lleven a cabo de la mejor manera posible. Además, se debería garantizar el derecho a la educación y no solo la obligatoria a todas las mujeres. Y me explico con esto. Cuando entendemos que la educación obligatoria es hasta los 16 años, ¿vale? Vemos en muchos institutos y hay muchos profesores que me ven y que estoy segura de que me van a dar la razón. Hay núcleos poblacionales que esperan hasta ese momento en los que es ilegal sacar al chaval, a la niña del instituto, y justo cuando cumplen los 16 años, a veces si no cumplen los 16 años, si cumplen los 16 años antes de que finalice el curso, sin terminar cuarto de secundaria, ¿vale? Las sacan para que inicien su vida sexual, porque las casan, ¿vale? O las ponen ya en la situación de tener que encontrar un marido y por lo tanto salen. Si para las mujeres fuera obligatorio concluir estudios, muchas de estas cosas serían todavía más raras de ver. Creo
y esto estoy enmarcándolo en mi opinión personal, ¿vale? Se debería garantizar el acceso a una buena atención médica, incluido el aborto, correctamente sostenido emocionalmente. La educación maternal debería adecuarse a las necesidades especiales de los adolescentes. Y por favor, por favor, por favor, por favor, no romanticemos la maternidad adolescente. No es romántica. Detrás de cada sonrisa y de cada vídeo bonito hay una historia de mucha lucha y de una superación que no debería ser a esas edades. Protejamos a la infancia, protegiendo también a las niñas adolescentes. Besos, mis amoras.